Romanos capítulo 14, vamos ya juntos. Aquí en Romanos capítulo 14 estamos llegando al final, solamente nos queda 2 capítulos hasta capítulo 16. Y pues aquí en capítulo 14 nosotros ya empezamos la última semana y estamos viendo como tema de este capítulo que Pablo quería o desea unidad en la iglesia. Recuerda que Pablo está escribiendo a estos cristianos en Roma, nunca ha ido a esta iglesia, pero quería compartir el evangelio a ellos para que ellos, si no conocen al Señor, pueden recibir vida eterna. En este grupo de los hermanos en la iglesia, cristianos, pues había judíos y gentiles. Y pues Pablo deseaba que en esta iglesia podía tener unidad. Y pues Pablo confronta y da unos detalles para que ellos puedan trabajar juntos. Obviamente había una diferencia entre los judíos y los gentiles. Los judíos pues tenían prácticas y leyes que practicaban en el pasado que los gentiles en este momento pues no tenían, y pues había diferencias en prácticas que ellos hacían. Y pues Pablo estaba tratando de unir, son ahora un cuerpo en Cristo, porque ellos, los judíos, pues han venido a Cristo por fe, los gentiles también, y ahora son un cuerpo en Cristo Jesús, una iglesia, y pues aunque son una iglesia todavía hay muchas diferencias. Pues Pablo habla de 2 grupos en capítulo 14, los fuertes y los débiles, quizás refiriendo a los judíos y a los gentiles. Los fuertes son los que estaban espiritualmente fundados en la Biblia, conocían la palabra y eran fuertes espiritualmente. Y después había los débiles, que eran nuevos cristianos que estaban aprendiendo, pero no tenían todo conocimiento de la Biblia. Y pues empezaron a practicar cosas que los fuertes no conocían, no estaban de acuerdo. Y pues Dios o Pablo le dice que a los fuertes a recibir los débiles, y pues tratar de unir este grupo en la diferencia. El propósito de todo esto, iglesia, es que Pablo está diciendo que aunque hay diferencias en la iglesia, hay algo principal, algo fundamental, algo común entre ellos, que es Cristo Jesús. Y como ellos conocen a Cristo y pues son cristianos, las cosas diferentes que ellos creen pueden aún ponerlos al lado, no afecta su salvación, pues pueden aún tener unidad en la iglesia, aún teniendo cosas diferentes. Pablo menciona sobre la carne, que algunos comían carne, a otros no querían comer la carne que fue sacrificada a ídolos. Después ellos lo vendían y no querían nada que hacer con eso. Los otros, los gentiles, dicen, sí, dame tocineta, dame steak, dame todo. La Biblia dice y tienen libertad en que Dios permitió que pueden comer toda la carne que existe. Pues los judíos en las leyes pues no podían comer ciertas carnes, y pues más las carnes que estaban sacrificadas a ídolos estaban aparte sobre eso. Aún esta noche Pablo va a traer otros temas, otras cosas que ellos no estaban de acuerdo, para que tenga esta unidad en la iglesia con ellos. Había prácticas que los judíos hacían que los gentiles no. Los gentiles estaban bajo la gracia. En el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia. Tú y yo no estamos bajo la ley como estaban los judíos, la ley del Antiguo Testamento. Y aunque hay diferencias o diferentes preferencias, pues podían tener unidad. Vamos a entrar en nuestro texto ahí en Romanos capítulo 14, versículo 5 al versículo 9. Ahí sentados vamos a leer estos versículos. Después vamos a mirar cada uno y tratar de entender todo lo que Pablo está compartiendo sobre estos 2 grupos, los fuertes y los débiles.
Dice en versículo 5, y terminamos orando después del versículo 9. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracia a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Señor, te necesitamos en esta noche para que tú nos enseñe, nos ayude a entender lo que Pablo realmente deseaba para esta iglesia. La iglesia en Roma, con los cristianos judíos y gentiles, los fuertes y los débiles. Señor, sabemos que aún en nuestra iglesia hay estos dos grupos, los fuertes y los débiles. Aún en nuestra iglesia hay diferencias, pero algo que tenemos en común es Jesucristo. Y con eso en común podemos aún ser amigos y tener unidad en la iglesia. Señor, háblanos, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. La última vez aquí en Romanos vimos versículo 1 al versículo 4, donde Pablo empezó a hablar de estos dos grupos, los fuertes y los débiles en la fe. En la fe significa que estaba hablando de su vida espiritual, fuerte en su vida espiritual, su relación con el Señor, su conocimiento de la Biblia, y débiles espiritualmente, débiles en la fe, débiles en su relación con el Señor, débiles en su conocimiento de la palabra de Dios. Pablo le dice a los fuertes que reciba a los débiles, que aunque son diferentes y creen en cosas diferentes y todavía están aprendiendo, pues que los fuertes le ayude a ellos, que cuando hablen sobre algo que es un error, que le ayuden a conocer la verdad. Le dice que tiene que aceptar los que tienen diferentes preferencias, que no critique los que no hacen las cosas como nosotros, que Dios es que juzga, no nosotros. Iglesia, en nuestra iglesia nosotros tenemos personas y nosotros somos diferentes. Y a veces hay creencias o cosas que hicimos antes o que los padres hicieron o la iglesia anterior según el entendimiento de la Biblia, y pues a veces tenemos diferentes preferencias. Pablo dice, no menosprecie al fuerte, dice a los débiles. No juzgue a los fuertes. Los fuertes comían carne, los débiles comían vegetales. Y Pablo dice que no juzgue a los débiles, los fuertes no menosprecie al débil, el débil no juzgue al fuerte. Y Pablo dice que el Señor es el juez. Esta mañana queremos seguir hablando sobre estos dos grupos. Y ver en continuación de este mensaje, esta enseñanza a estos grupos en la iglesia. Y como título de esta noche lo puse, Somos diferentes. Gracias a Dios que somos diferentes. No somos iguales. Imagínate 50 Luis cuadrados. Sería horrible, ¿verdad? Oh, gracias. Pero somos diferentes. Algo que tenemos en común, si tú conoces a Cristo como su Salvador, es que tenemos a Jesús. Pero aún en las enseñanzas, a veces quizás por su familia hicieron cosas que eran diferentes, aprendieron algo diferente,
y quizás todavía practica esa cosa diferente. Hay preferencias que tenemos nosotros que la Biblia quizás está en silencio sobre ese tema. Y pues nosotros cogemos a nuestro, qué lado vamos a ir y qué vamos a creer sobre esos detalles. Y no todos vamos a estar igual en esos detalles. No siempre vamos a estar de acuerdo en prácticas que nosotros hacemos. Algunos tienen preferencias estrictas. Algunos no son tan estrictos como otros en sus preferencias que ellos tienen para su familia o para ellos mismos. Algunos son más libres que las preferencias o convicciones que nosotros tenemos en nuestra familia o en nuestra vida personal. Tú no puedes poner sus preferencias a otros. Yo no puedo decir, si no tengo algo en la Biblia que es fundamental sobre ese tema, yo no puedo exigir que tú puedes seguir y hacer lo que yo hago. Cada uno va a determinar su creencia. Si lo que Pablo está diciendo, que nosotros vamos a dar cuenta al Señor, y si tú crees en algo diferente, yo no puedo juzgarte a ti. Si tú no crees lo que yo creo en estos detalles que vamos a mencionar algunos, pues tú no puedes juzgarme a mí. Pero si hay algo en la Biblia que está escrita, que es un mandato, estamos claros en eso, pues ahí todos tenemos que estar de acuerdo. Pero hay cosas que se llama una línea gris, donde la Biblia está en silencio sobre estos temas porque no son tan importantes, y pues ahí donde nosotros podemos tener diferencias en nuestra vida. Preferencias son creencias flexibles y cambian según las circunstancias, o se pueden modificar también esas preferencias. Son cosas en la Biblia que, como dije, Dios está en silencio, que no encontramos algo fijo en la Biblia, que la Biblia dice, no haga eso. Pues nosotros pasamos por cosas, necesitamos la respuesta, y pues como no es directo, tenemos que ir a la característica de Dios, tenemos que ir al contexto de la Biblia a ver si podemos encontrar algo que nos ayuda en lo que Dios piensa sobre ese tema. Tenemos la libertad para decidir qué vamos a hacer en esas cosas. Hoy en día, obviamente, hay muchas diferencias en la iglesia. Hay diferencias en el vestimento, en cómo yo me visto. Hay diferencia en cómo se viste a venir a la iglesia. Hay diferencia en cómo se viste afuera de la iglesia. Hay cosas que algunos nunca se va a poner, a otros que dicen, no tengo problema con ponerme esto. Hay diferencia en aún cómo lo vestimos. Hay diferencia en la música. Hay diferencia en la música que escuchamos. Hay otros que escuchan música del mundo y aún música cristiana. Y déjame decir que no existe reggaetón cristiano. No existe salsa cristiana. No existe rock cristiano. Es una mezcla que han puesto para aceptar la música del mundo y poner letras cristianas y tratar de tener dos partes del mundo y ponerlo juntos y llamarlo salsa cristiana. Tenemos que, ¿verdad? En cuanto a la música, escuchar música que agrada a Dios, no música que agrada a la carne, que nos mueve a nosotros a bailar, pero es música que agrada a Dios, que lleva mi espíritu al Señor y que puedo adorar a Dios en esa música y no traer atención a nosotros. Pues a una iglesia hay diferentes pensamientos y hay diferentes personas que escuchan diferente música. Y pues podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo en la música que escuchamos entre los hermanos en la iglesia. Hay diferencias aún en el pelo que tenemos. Algunos que le encanta el pelo largo,
algunos que le encanta el pelo corto, algunos que quieren ser coco pelado como yo, algunos no tienen opción, van a perder el pelo. Y pues algunos dicen, yo nunca voy a perder el pelo así. Hay diferencias aún en esa manera. Hay diferencias en las versiones de la Biblia. Muchos prefieren la Reina Valera 1960. A otros que usan otras versiones. Y pues hay diferencias aún en las iglesias bautistas, iglesias que hoy en día que usan diferentes versiones de la Biblia. Hay diferencias en qué se permite a los jóvenes hacer, en qué edad se permite tecnología, en qué edad se permite un novio a los jóvenes. Hay familiares que dicen, no, hasta los 30 años va a tener un novio. Hay familias y hay jóvenes y niños hoy en día que ya a los 13 y 14 años, aún los padres le permiten a tener novios. Pues quizás tu diferencia es diferente que a la mía. Yo tengo las reglas para mis hijas en cuando puede tener sus novios, que es nunca. Y pues tú puedes permitir a sus hijos cuando era creciendo diferente. O sea, haz lo que tú quieras. Y por eso hay muchos jóvenes teniendo niños teniendo niños, porque los padres no tienen reglas y no le velan y no están preocupados por ellos. Hay diferencias en homeschooling. Los que permiten o que quieren sus niños a tener la escuela en la casa. Nosotros hacemos homeschooling, creo que somos los únicos aquí en la iglesia, pero aún en muchas iglesias hay diferencias. Dice, no quiero mis niños en homeschooling porque se falta la sociedad. Se falta tener otros jóvenes amigos con ellos. Y pues dicen, pues es malo que le mantenga la casa y no tenga compañeros o amigas, amigos. Y pues hay diferencias. Hay diferentes propósitos. Hay diferencias aún en el divorcio o en casarse otra vez en la Biblia, aún en la iglesia. Hay personas que no se atreven a hacer lo que otros hacen. Para ellos no se ve mal. Para otros dicen, yo nunca haría eso. Y Pablo está diciendo que, y estoy mencionando cosas que aún la Biblia no tiene algo fijo. La Biblia no dice no puede tener homeschooling. La Biblia no dice qué edad tiene a poner un novio. Hay principios, ¿verdad?, que podemos sacar de la Biblia en cuidar a los jóvenes. Pero aunque vamos a tener diferencias en preferencias o aún convicciones en nuestra vida, Pablo dice que somos o podemos tener unidad en la iglesia aún esas diferencias. Son diferencias que no van contra de las doctrinas de Dios. No estoy hablando de diferencias de salvación. Salvación estamos firmes, es salvación por la fe en Cristo, en creer lo que hizo por nosotros y que resucitó el tercer día y tenemos que creer en Él para tener vida eterna. Pero no estoy diciendo que la diferencia es salvación es por obras. Sabemos que no es así, no es por obras. Efesios 2. Pues en las cosas, doctrinas que nosotros creemos que están fijos y hay versículos que nos dicen no haga esto y es claro, no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de preferencias o convicciones que tenemos, que la Biblia está en silencio o que no vemos algo exacto lo que Dios desea en esa situación. Pues ahí tenemos la libertad de decidir según si somos fuertes, débiles, vamos a tener diferentes pensamientos sobre esas prácticas. Esas diferencias no tienen nada que ver con el Evangelio. Y en nuestro texto en esta noche vemos diferentes prácticas entre los judíos y los gentiles. No son mandamientos en la Biblia. No es algo que dice no haga esto en la Biblia. Lo clave es la actitud del corazón de esa persona haciéndolo. Si yo lo estoy haciendo para mí, para agradar a mí, o lo estoy haciendo para el Señor. Pero tiene que hacerlo
para el Señor con acción de gracia, Pablo nos enseña. No es para nuestros propios deseos egoístas. Y pues Dios ve el corazón de nosotros. Si tú tienes una diferencia de mí en algo, Dios ve por qué. ¿Qué es la razón que son diferentes? ¿Qué es el corazón de esa persona? ¿Yo lo estoy haciendo para agradar a Dios o yo lo estoy haciendo para agradar a mí en mi vida? Quiero ver 3 detalles en este texto sobre los fuertes y los débiles. Número 1, en versículo 5, somos diferentes. Número 1, somos diferentes. Mira versículo 5, la primera parte. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Quiero que sepan que Pablo ahora va a tocar diferentes situaciones que está pasando en la iglesia, aún los dos lados. Y después vamos a ver su reacción y su consejo sobre estas diferencias. Uno hace diferencia entre día y día. Pablo está hablando sobre los que observan diferentes días. Días como el día de fiestas. Las fiestas que los judíos tenían, que ellos celebraban. Y aún el día sábado. El día de reposo. Y pues Pablo está hablando sobre estos días, y cuando dice entre día y día, está hablando de que hay una diferencia entre observando y celebrando las fiestas que se celebraban los judíos, que los gentiles no lo hacían, como el sábado y estas fiestas. El débil en la iglesia, el débil pone más valor en el día que en un día más que el otro. Y la diferencia era que, este día es importante para el Señor. Y el otro grupo dice, no, ese día no es tan importante, hay otro día. ¿Sí? Y pues en la iglesia había esta confusión, ¿qué día realmente es importante para ellos? Dicen que ese día es más especial para Dios. Estas fiestas que tenían los judíos, aún el sábado que celebraban el día de reposo. Los judíos tenían días como la Pascua o Pentecostés y actividades o fiestas que celebraban los judíos que eran antes en la ley de Moisés, y pues los gentiles ahora entran y esos días no pertenecen a ellos. Y pues los judíos decían, no, este día es importante, este día tenemos que guardarla. Los gentiles dicen, a mí no me importa, yo no tengo nada que ver con ese día. Era importante para ellos, pero no a los gentiles. Versículo 5. La otra persona, el otro grupo, juzga iguales todos los días. Ahora el fuerte que dice que cada día es importante para Dios, que no solamente es un día específico, es todos los días es importante para el Señor. Cada día ofrece oportunidades para servir a Dios. No es un día específico y ese día nosotros servimos al Señor. Es como si algunos cristianos solamente sirven los domingos. Los llamamos los domingos, los cristianos de domingo. Y otros dicen, y ellos dicen que este día, el domingo, es el día para servir. Y estamos viniendo a la iglesia, le servimos al Señor el domingo, y eso es correcto, pero le daba más énfasis en el domingo. Y en otros grupos en la iglesia que dicen, no, la verdad es que cada día es importante para el Señor. Cada día debemos servir al Señor. El lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado, todos los días servimos al Señor, no solamente el domingo. Otros dicen que cada día debemos servir a Dios. Hay personas que solamente leen su Biblia el domingo. La única vez que ellos abren su Biblia es cuando vienen a la iglesia. Y pues hay otros en la iglesia que dicen, no, la verdad es que cada día debemos abrir nuestra Biblia. Cada día debemos estudiar la palabra de Dios. No es solamente el domingo para leer la Biblia, el domingo a predicar. Nosotros podemos leer y aún predicar los otros días en la semana.
Bueno, nosotros tenemos los martes y tenemos los miércoles y otros días que nosotros leemos la Biblia y predicamos. Otros dicen que algunos sacan el domingo, es el único día que ellos oran. Y el otro grupo dice, no, es importante porque cada día debemos orar. Algunos son santos, solamente domingo. El domingo es el único día que ellos vienen a la iglesia y se visten bien y son santos solamente para ese día. Cuidan su boca, cuidan sus acciones y solamente ese día que se comportan bien. Los otros en la iglesia dicen no. Cada día debemos vivir una vida de santidad. Cada día debemos vivir como si el Señor está con nosotros. Cada día debemos vivir una vida como santos. No es solamente un día en la semana. Algunos vienen a la iglesia el domingo y es el único día que cantan himnos. En domingo. Después en la semana están escuchando y cantando canciones del mundo. Domingo los himnos, el lunes Bad Bunny, el martes otro de reggaetón, otro de salsa y se pasa el resto de la semana escuchando música que no agrada a Dios. Pero el otro grupo está diciendo, no, debemos de cantar al Señor cada día. No solamente himnos el domingo, pero himnos el lunes y martes y miércoles, cada día alabando al Señor. Algunos son amables con su familia el domingo solamente. Vienen a la iglesia, le dan un abrazo a su esposa, su esposo y se sienta con ellos y le da coquilla ahí, se ríen juntos y están buenos con los niños y se ríen. Y ese es el único día que están gozándose como familia. Durante la semana se están gritando, hablando mal a cada uno en la familia. Y pues el otro grupo dice, no. Nosotros tenemos que amar a nuestra familia y amarle y tener cariño cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No es solamente domingo cuando viene a la iglesia para que otros vean que, wow, tú tienes un tremendo matrimonio. Después en la casa su matrimonio está destruido y están hablando malo a cada uno. Aún el abuso que pasa en la iglesia y nadie sabe lo que está pasando en los hogares, si hay abuso emocional, abuso físicamente que pasa en los hogares, aún dentro de la iglesia. Tenemos que entender que Dios ve todo lo que hacemos. Cristianos viven pensando que Dios solamente le ve domingo. A Dios, yo estoy en la iglesia, Dios me ve ahora, pues como Él me está viendo porque estoy en la iglesia, pues ahí me voy a comportar bien. Eso se demuestra en la manera que viven en la semana. Hay muchos que vienen en esta iglesia, quizás no veo a muchos durante la semana, pero hay muchos que vienen, lo he visto en muchas iglesias que vienen y viven otra vida en la semana. Están viviendo dos vidas, una vida cristiana el domingo y una diferente en la semana. Yo lo sé porque yo lo hacía también cuando era joven. En el principio de salvación, yo estaba en la guagua donde me buscaban en el ministerio y me montaba en la guagua y cantaba himnos con los jóvenes y aún me comportaba bien. Pero una vez que llegué a casa, en ese ambiente diferente, allá en los caseríos de Pennsylvania, alrededor de drogas y cosas que han pasado que aún estaba dentro de mi familia, pues yo actuaba diferente. No quería ser el aleluya de los niños que estaban ahí. No querían que me llamen nombres, hasta más adelante me llamaban preacher boy, que es niño predicador, cuando ya conocían que Dios me ha llamado a predicar. De ese momento Dios me sacó de donde vivía, de mi familia, y me puso con otra familia cristiana que estaba en mi iglesia, y esa familia me pusieron en iglesia, en la escuela cristiana y colegio cristiano. Pero a veces vivimos dos vidas.
Hermanos, la vida que tú vives aquí en la iglesia es diferente que la vida que tú vives después de la iglesia. Si yo voy a tu casa durante la semana, yo voy a ver la misma persona que yo veo en la iglesia. La manera que tú hablas en la iglesia es la misma manera que tú hablas en su casa o con sus amigos. Ojalá que sí. Pero en la iglesia, aún con estos judíos y gentiles, habían grandes diferencias. Y había aún conflictos porque algunos no creían como el otro y no pensaba igual. Después Pablo quería unidad entre ellos. Dios está triste. Quiero que escuche bien, si esto aplica a ti, pues que el Señor trabaje en su vida, pero Dios está triste viendo cómo cristianos están viviendo. Viendo la diferencia entre la iglesia y afuera de la iglesia. Cristianos tienen que parar de ser hipócritas y viviendo dos vidas y entregar su vida completamente al Señor en vez de vivir un día para el Señor y un día para Satanás. Cristianos pueden engañar a otros. Tú puedes engañar a las personas en la iglesia, pero una persona que tú no puedes engañar, que sabe todo y ve todo, es el Señor Jesucristo. Los fuertes juzgaban cada día igual. Allá en Colosenses capítulo 2, versículo 16, Pablo estaba diciendo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahí Pablo está aún diciendo que no debemos juzgar a los que piensan diferente en la comida, como hablamos de la carne, en los días de fiesta, aún el día de reposo. Mira versículo 5, algo importante en versículo 5 que Pablo está diciendo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Pero mira lo que dice ahora Pablo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si son débiles o fuertes en la iglesia, estén convencidos de lo que haces. Esto significa saber la libertad que tenemos en Cristo. Iglesia, lo que estamos diciendo, o que Pablo está diciendo, es que lo que tú estás creyendo, sus preferencias, que tú realmente crees y por qué lo está haciendo. Si tú vas a hacer una cosa diferente, estés seguro de su decisión. Que tú estés firme o convencido en su propia mente. Yo estoy haciendo esto porque la Biblia me enseña en esta manera. Si yo te pregunto esta mañana o esta noche, ¿por qué tú crees en Cristo? ¿O por qué tú crees en la Trinidad? ¿O por qué tú eres bautista? Tú puedes enseñarme y decirme bíblicamente algo de la Trinidad, algo de Cristo, algo de Espíritu Santo, algo de doctrinas. A veces nosotros creemos algo porque el pastor lo dice. Y cuando están testificando, dice, yo no sé, mi pastor dice. Yo quiero que nunca diga mi pastor dice. Que salga de tu boca la Biblia dice, que Dios dice. Que no diga, pues así mis padres me enseñó en esta manera. No, yo estoy practicando lo que estoy practicando. Yo voy a esta iglesia, yo creo en esto porque la Biblia dice en Apocalipsis y pueden darle versículos y pueden darle prueba que lo que tú estás practicando es bíblico y está en la Biblia. Pero hoy en día muchos cristianos, porque no leen su Biblia cada día, no conocen y no creen aún lo que ellos creen. Están cogiendo porque su maestro o maestra de escuela dominical dice esto, pero no pueden probarla, no pueden defenderla. Y Pablo está diciendo que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente por qué tú estás practicando lo que estás practicando. Si tú vas a hacer algo diferente, estés seguro de su decisión. Esté firme en por qué tú lo estás haciendo. No diga que es preferencia de otro.
porque es una preferencia de otro. Tiene que ser algo que tú realmente crees. Haga su propia decisión. Tenga su firmeza en la palabra de Dios y por qué tú lo crees. Recuerda que son cosas que no van en contra de la palabra. No estamos hablando de doctrina de salvación. Estamos hablando de cosas y situaciones que no está claro en la Biblia y nos da la libertad de decidir qué vamos a hacer. Por eso Pablo dice, hay diferencias en la iglesia, pero lo que necesitamos, lo que él desea es que haga unidad. Y si una persona cree algo diferente que ti y no es algo que la Biblia dice que no lo haga, pues no le juzgue a ellos. Eso le pertenece al Señor. Tú tienes que saber bíblicamente por qué tú crees lo que tú crees. Y muchos hoy en día, aún en nuestra iglesia, cristianos hoy en día, no conocen la Biblia y no conocen por qué ellos creen lo que creen. ¿Por qué tú eres bautista? ¿Por qué tú crees en la Biblia? Son cosas que tú tienes que estar firme en eso. Número 1, somos diferentes. Número 2, somos diferentes con el mismo propósito. Somos diferentes con el mismo propósito. Mira, versículo 6. Pablo sigue dando ejemplos de las diferencias entre los gentiles y los judíos. Dice ahora en versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Pablo ahora demuestra la libertad y el legalismo en este versículo. El Devi está hablando más, cuando dice caso del día, está refiriendo al sábado, al día de reposo. Y el Devi ve el día de reposo y el sábado como un día santo. Ese es el día santo. Y lo celebran para el Señor y da honra al Señor por ese día. No sé si conoce, pero el sábado, día de reposo, significa 7. Por eso es el día 7 que celebran, el sábado, en el Antiguo Testamento. Si tú seguías la ley del sábado, tenía que hacerlo en el sábado. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, nunca nos manda a nosotros a guardar el sábado. Guardando el sábado fue una práctica en el Antiguo Testamento que los judíos practicaban. Y por eso para ellos el sábado era el día santo para ellos. Pero el momento que Jesús resucitó después de su sacrificio, Jesús pues cambió porque Él fue nuestro sacrificio y ahora es el primer día de la semana. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la ley ceremonial pues se eliminó y ahora se empezó la iglesia. Las leyes ceremoniales fue los sacrificios, incluyendo el día sábado, el día de reposo. Interesante que en el Nuevo Testamento 9 de los 10 mandamientos se repite. El único mandamiento que no se repite en el Nuevo Testamento es el mandamiento número 4. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. El Nuevo Testamento no requiere, no menciona que el día santo para nosotros es el sábado. Por eso venimos a la iglesia el domingo. Después de su sacrificio se cambió al primer día de la semana. Nosotros venimos el domingo porque ese fue el día que Jesús resucitó. Y después vemos en la Biblia que todo se refiere al primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Y por eso nosotros venimos a la iglesia el domingo. Pero hay personas que todavía guardan el sábado. Hay personas hoy en día que todavía guardan el sábado. Podemos decirle que no es un pecado guardar el sábado. Quizás no entiende bíblicamente el cambio que se hizo en el Nuevo Testamento, pero no es un pecado. Los que celebran el sábado, los que ven el sábado santo, no es que ellos están en pecado. Solamente no entiende ese cambio que Dios hizo en el Nuevo Testamento.
Y Pablo está diciendo que aún en eso, en el día del sábado, el día de reposo, si hay otros que creen diferente y dicen pues el día sábado es el día santo mío y otros dicen pues el domingo es el día de nosotros, pues no juzgamos a ellos. Ellos lo van a hacer para agradar al Señor. Nosotros lo hacemos para agradar a Dios. Dios es que va a juzgar. No juzgue a otros porque hacen cosas diferentes. Si creen en Jesús por fe, todavía van para el cielo. Eso es lo más importante. Que estén seguros de su vida eterna, que estén seguros en quién ellos creen, que estén seguros que cuando Jesús venga, ellos van para el cielo, que estén seguros que después de la muerte, ellos tienen vida eterna. Pero esto es algo que ellos creen y lo hacen para el Señor. Obviamente, según el Nuevo Testamento, ya no se guarda el sábado, como dije. Vemos la iglesia ahora el domingo, el día que Jesús resucitó. Pablo dice que no tenemos que hacerlo o tenemos que hacerlo para el Señor. Lo que tú haces, hazlo para el Señor. Ven a la iglesia para el Señor, no para otros. Lee su Biblia para el Señor y no para otros. Mira versículo 6. Y el que no hace caso al día, para el Señor no lo hace. El fuerte cree que no hay un día específico que es santo. Que cada día es para el Señor. Domingo no es un día santo. Nosotros tenemos iglesia domingo, martes, miércoles. Esos son días que sacamos para venir a la iglesia, pero cada día debemos honrar y cada día debemos servirle al Señor. No dejar de congregarnos. Cada vez que la iglesia está abierta, debajo de la gracia, Dios nos requiere un día especial para servirle. No hay un día de reposo cristiano. Cada día nosotros debemos servirle al Señor. Mira versículo 6, la última parte. El que come para el Señor come, porque da gracia a Dios. Lo común es que aunque hay diferencias en la iglesia que quizás no son bíblicos, que son preferencias o convicciones, la diferencia es que ellos lo hacían para el Señor. Y daba gracias al Señor por eso. Dice versículo 6, y el que no come para el Señor, no come y da gracia al Señor. Ahora en versículos 7 y 8, voy rápido ahora que ya me está terminando el tiempo. En versículos 7 y 8 no vemos la relación entre cristianos, pero la relación entre el creyente y Dios. Mira versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí. Los fuertes y los débiles no viven para sus propios fines egoístas, sino que su vida está dedicada a Dios y su vida pertenece a Él. Debemos vivir solo para el Señor. Versículo 7, y ninguno muere para sí. Cristo murió para ser Señor de los vivos, de los muertos. No estamos solos cuando estamos vivos o muertos. Dios estará con nosotros en todo momento. Versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Toda la vida debe estar dedicado y honrar y servir al Señor, ya sea la vida o en la muerte. Todo que hace, lo hacemos para el Señor. No somos de nosotros mismos, sino que fuimos comprados por el sacrificio de Cristo. Y ahora nosotros vivimos para Él. Significa que cada día está dedicado para el Señor. Nosotros buscamos la voluntad de Dios y glorificamos solamente a Él. Versículo 8. Y si morimos para Él, para el Señor, morimos. Aún en esa transición final, nuestra vida pertenece a Dios. La muerte no es un fin, sino un paso hacia Dios. Versículo 8, así pues sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Después, número 3, no solamente somos, número 1, somos diferentes,
Número 2, somos diferentes con el mismo propósito. Pero número 3, somos diferentes con el mismo Dios. Versículo 9, terminamos aquí con este versículo. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor de todos que han venido a Él por fe. Y nosotros pertenecemos a Él. Iglesia, Pablo está diciendo en este pasaje la semana pasada y esta semana que aunque hay diferencias en la iglesia, aunque hay diferencias que quizás que no son bíblicamente, que no está claro, que no es un mandato de Dios, que es algo que Dios está en silencio, que es una preferencia, una convicción de nosotros. Aunque hay diferencias, nosotros podemos tener unidad en medio de la iglesia. Pablo lo deseaba, pero la verdad es que en la iglesia aún las diferencias en las preferencias y la diferencia en las convicciones trae conflictos en la iglesia. Tú crees en esa manera no es correcta. Y empezamos a juzgar uno a otro sobre las creencias y preferencias y convicciones que los hermanos tienen aún en la iglesia. Pero la misión de Pablo, el propósito de Pablo es que él conoce que hay diferencias, pero aún en las diferencias podemos tener unidad en la iglesia. Y eso que Pablo deseaba unidad en la iglesia. Todo lo que hacemos, aun si tú crees algo diferente que a mí, que no es algo bíblico, todo lo que hacemos, hazlo para el Señor. Tú vas a dar cuenta a Dios es el que va a juzgar, pero lo hacemos para el Señor, no lo hacemos para nosotros, y eso que Dios ve. Vamos a entender que somos del Señor, que todo lo que yo hago es para agradar a Dios. Con sus ojos cerrados en esta